Pan de vida. El mensaje que traigo para hoy lo he titulado Alabar a Dios trae bendición. Aquí digamos que hay una verdad central del tema, que es que la alabanza a Dios trae bendición, no solo a nosotros, sino también a todos aquellos que nos rodean. Alabanza es mantener un aprecio, una demostración de admiración por alguien, poniendo de relieve sus cualidades y sus méritos. También significa presumir, mostrar orgullo. En Hechos capítulo 16, los versículos del 24 al 26, vemos que Pablo y Silas fueron detenidos y encarcelados, acusados de alborotar la ciudad. Dice el verso 24, así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro, o sea, en la parte más escondida de la prisión, y les sujetó los pies en el cepo. El cepo era una pieza de madera grande y muy pesada. Verso 25, alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, o sea, estaban alabando a Dios, y los demás prisioneros escuchaban, porque lo hacían en voz alta. Y dice el verso 26, que de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Hubo un fuerte temblor que sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la prisión. Y añade, al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Hermanos, nuestra alabanza a Dios, al ser escuchada por los demás, también les traerá liberación. Ahora surge una pregunta, ¿se puede alabar a Dios en medio de la prueba? No solamente se puede, sino que se debe, es una necesidad para salir de ella. Pablo y Silas estaban atravesando una tremenda prueba. Estaban, recordemos, predicando de Jesucristo y como consecuencia fueron detenidos y encarcelados, pero ellos sabían que a través de la alabanza serían liberados. Hermanos, la alabanza trae liberación. ¿Qué reacción hubiéramos tenido nosotros ante la misma situación? ¿Hubiéramos reaccionado de la misma manera o quizá nos hubiéramos quejado ante Dios diciendo, Señor, estábamos predicando tu palabra, ¿cómo has permitido esto? Pablo y Silas sabían, estaban convencidos de que Dios obraría en medio de esta situación y su actitud fue la de alabar a Dios. Nosotros también debemos tener esa convicción y esa actitud porque Dios sigue siendo Dios en tiempos de bonanza, pero también en tiempos de prueba y dificultad. La alabanza de Pablo y Silas produjo la intervención de Dios. Dice que un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la prisión. Yo te hago ahora la siguiente pregunta. ¿En qué prisión te encuentras? Alaba a Dios. Las paredes y los cimientos de esa prisión serán sacudidos y serás libre. Dice este pasaje también que todas las puertas se abrieron de golpe. Las puertas no resistieron el poder de Dios y todas se abrieron de golpe. No hay puerta, hermanos, que se resista al poder de la alabanza verdadera a Dios. La alabanza mueve la mano poderosa de Dios en nuestra ayuda. También debemos observar en este pasaje que la alabanza la hicieron a gran voz. Dice que los demás prisioneros escuchaban. Esto también produjo bendición en el resto de los presos, porque dice que a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Hermanos, nuestra alabanza a Dios, al ser escuchada por los demás, les traerá liberación. Nuestra alabanza va a dar testimonio a los demás de nuestra fe y serán impactados. No hay cadenas, no hay ataduras que se resistan al poder que se desata a través de la alabanza. Podemos ver otro ejemplo con Pedro y con Juan cuando fueron encarcelados y llevados ante el consejo. Este pasaje está en el libro de los Hechos, capítulo 4, que vamos a leer algunos versículos. Dice el versículo 23, y puestos en libertad vinieron a los suyos. O sea, fueron a su familia, hermanos. Debemos refugiarnos siempre en la familia de Dios, en la iglesia. Y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, la iglesia, habiendo oído todo esto, alzaron unánimes la voz a Dios, o sea, alabaron a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y luego el verso 29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, con todo valor, hablen, prediquen tu palabra.
Hermanos, no pidieron justicia, sino pidieron valentía, valor, para seguir predicando el mensaje de Cristo. Verso 30 dice, mientras extiendes tu mano, habla del poder que hay en Dios, extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesucristo. Y en el verso 31 podemos leer, cuando habían orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo, con valor, con valentía, la palabra de Dios. Si en medio de la prueba no tienes deseo de alabar, mira a la Biblia, mira y observa la cantidad de personas que atravesaron por grandes pruebas y situaciones difíciles y que su actitud fue la de alabar a Dios. En el Salmo 40 vemos a David alabando a Dios y agradeciéndole su ayuda. Dice el versículo 1, pacientemente, o sea, con paciencia, esperé al Señor, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Luego puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Versículo 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, o sea, puso alabanza para nuestro Dios, y entonces verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Versículo 4, bienaventurado, bendecido será el hombre, la persona, que ponga en el Señor su confianza y no mire a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Hermanos, hemos visto la reacción de Pablo y de Silas, también hemos visto la misma actitud en Pedro y Juan y en toda la iglesia, y por último hemos visto la respuesta de agradecimiento y de alabanza de David al ser escuchado por Dios. No tenemos excusa para alabar a Dios aún en medio de las pruebas. Hemos visto estos ejemplos, hay muchos más en la Biblia, de personas que en medio de grandes pruebas, de grandes tribulaciones, se han mantenido fieles a Dios y a su palabra. Personas que han alabado a Dios en medio de la prueba y han activado la mano poderosa de Dios. Hermanos, Dios se mueve, Dios actúa en medio de la alabanza de su pueblo. Recuerda, alabar a Dios trae bendición para nosotros, pero también trae bendición para todos aquellos que nos rodean, que nos escuchen, que nos vean, que nos observen, al ver nuestra actitud ante las pruebas. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Bendiciones para todos. Un abrazo.